Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando al respecto de otro concepto que nos iba a ayudar a verificar un poco la calidad de la imagen desde el punto de vista de la iluminación y del contraste, que eran parámetros que tienen que ver directamente con el asunto de la captura de imagen, ¿sí? Cuando no tenemos nosotros la precaución o el control de la iluminación del entorno donde nosotros estamos haciendo la captura de imágenes, o bien en el entorno donde vamos a implantar o a colocar un sistema de visión, pues es común tener este tipo de problemas de captura que se ven reflejados básicamente en la calidad de la imagen, y eso se observa en estas características de brillo y contraste. Entonces, un concepto utilizado para resolver, o más bien para visualizar y posteriormente resolver este tipo de situaciones, es el histograma. Entonces, veíamos nosotros en la sesión previa que el histograma, pues básicamente lo que nos indicaba era una representación de las frecuencias de cada una de las intensidades que aparecían en una imagen en particular, ¿sí? Y además nos indicaba cómo estas intensidades estaban distribuidas en todo el rango dinámico posible que yo podía alcanzar, dependiendo del número de bits en los que venía codificada la imagen, ¿sí? De tal manera que si yo tenía una imagen que estaba codificada en 8 bits, pues quiere decir que yo tengo un rango dinámico de hasta 256 intensidades. Bien, entonces una vez que hablábamos de este histograma y cómo podíamos nosotros verificar a través de observar solamente el histograma cuál era el comportamiento de la imagen, mencionamos que para que si una fotografía o imagen digital tenía mucha iluminación o se veía muy brillosa, ¿cuál era el efecto que íbamos a observar aquí en el histograma? Pues que todas sus intensidades iban a estar desplazadas o las íbamos a observar hacia el lado derecho. Por otro lado, o en contraparte, si las intensidades que veíamos en el gráfico de histograma lo veíamos recargado hacia el lado izquierdo, es decir, hacia las intensidades oscuras, pues nosotros de antemano nos íbamos a dar cuenta que la imagen tenía muy poca luz o iba a estar demasiado oscura. Eso es en cuanto al brillo. Y en cuanto al contraste, pues el significado era que nos indicaba cuál era la cantidad de intensidades que estaban siendo utilizadas o se encontraban en la imagen. Entonces, si veíamos que esas intensidades tenían una muy buena distribución o abarcaban la mayoría de las intensidades disponibles, entonces esa imagen iba a tener un muy buen contraste porque combinaba todas las intensidades. Por el contrario, si el histograma se veía muy angosto, vamos así decirlo, quiere decir que las intensidades solamente estaban concentradas, o en la imagen del total de intensidades disponibles solamente tomaba algunas cuantas. En el ejemplo de esta imagen que estamos observando, pues se puede apreciar que solamente se están tomando en consideración los tonos grises o los tonos que aparecen al centro de la escala o del rango dinámico. Entonces ahí decimos, e incluso se puede apreciar muy bien en la imagen, que tiene un contraste muy, muy pobre, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos una redistribución de esas intensidades, sobre todo el rango dinámico, pues se apreciaría cómo hay una mejora en la imagen. Entonces, cuando nosotros manipulamos la imagen y vemos que el efecto se genera directamente sobre el histograma, pues de alguna manera estamos mejorando dentro de la imagen sus características de brillo y ecualización, perdón, y contraste, ¿sí? Que bueno, vamos a ver que esas dos cantidades, tanto el brillo como el contraste, pues los podemos
los podemos mejorar de tal manera que nos va a permitir apreciar algunas zonas con una mejor calidad, a como si tuviéramos una imagen como la que ahí tenemos presentes de baja calidad en cuanto a contraste. ¿Por qué? Bueno, porque su rango dinámico está muy restringido, está muy acotado. Bien, entonces, no sé si quedó clara la idea de cómo se puede modificar el histograma de acuerdo a los niveles de iluminación y contraste. Todo claro, profe. Ok. Entonces, bueno, no perdamos de vista eso. Ahora bien, decíamos, si nosotros tenemos una imagen y directamente obtenemos su histograma, ya podemos interpretar nosotros qué es lo que pasó en cuanto a las características de iluminación y contraste. Pero ahora la siguiente pregunta, si yo observo que la imagen está muy pobre en cuanto a iluminación, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, aquí es también donde entra el procesado de imágenes y pues, decimos que se le hace una mejora a la iluminación. Entonces ya sabemos que si tiene mucha iluminación, le podemos restar ahí algún valor constante y la podemos quitar un poco de brillo. Y luego, el otro parámetro que es el contraste, decíamos que también podemos hacer una mejora con la intención de redistribuir o de reasignar las intensidades de los píxeles de tal manera que si una cierta imagen ocupaba de esos 256 posibilidades, ocupaba, no sé, 50, nosotros podríamos hacer una reasignación de esas 50 para expandir o estirar esas intensidades a que ocuparan las 256. Y entonces ahí lo que se dice es que estábamos, o más bien lo que se dice es que se hace un equilibrio del histograma, que también lo vamos a encontrar ese concepto como ecualización, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de ecualizar o equilibrar un histograma, esto va orientado a procesar una imagen con la intención de mejorar su contraste, ¿sí? Entonces, para afectar lo que sería el contraste de una imagen, a diferencia de la iluminación, donde lo que se tiene que hacer es una suma, en el asunto del contraste se tiene que multiplicar por un factor, ¿sí? Entonces, la clave de mejora de contraste o de equilibrio de histograma dentro del procesado de imágenes, pues tiene que ver con la forma en que nosotros definimos esa constante, la cual posteriormente vamos a multiplicar por cada uno de los elementos o píxeles de la imagen. En ese sentido, bueno, vamos a ver dos posibilidades o dos variantes de ecualización, aunque aquí yo les comentaba también en la sesión previa que, que debido a que, o más bien que en función de cómo determinemos esa constante, pues habrá o vamos a encontrar muchas variantes de mejora de contraste, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nada más vamos a ver dos formas, pero no pierdan de vista que en términos más generales o más amplios, existen muchos métodos y la diferencia entre esos métodos es la forma en cómo van a definir esa constante que vamos a utilizar para multiplicar la imagen. Entonces, el primer método de ellos mencionábamos previamente que se le conocía como una ecualización lineal, donde aquí básicamente en esta imagen estamos ilustrando solamente el eje horizontal del histograma y el supuesto sería que el rango dinámico de la imagen solamente está, bueno, que está bastante reducido, no solamente lo tenemos desde la intensidad 40 a la intensidad 120. Y que para poderlo redistribuir, pues la idea sería encontrar un factor que nos permitiera ampliar ese rango reducido de 40 a 120 al rango completo, ¿sí?
Aquí otra vez, no pierdan de vista, también lo comentamos antes, que aquí esto que aparece de 0 a 255 quiere decir que la información está codificada a 8 bits. Si yo les cambiara la pregunta o el esquema donde la estuviéramos decodificando a 16 bits, entonces estos números cambian, ¿sí? Entonces no, bueno, eso se los comento para no quedarnos con la idea de que siempre son esos números. Eso depende del número de bits en el que venga codificada la información, ¿vale? Bueno, entonces, aquí en el asunto de la ecualización lineal la pregunta es hacer un ajuste o encontrar un valor numérico para ampliar este rango dinámico que en principio o de la imagen original está reducido. ¿Cómo lo voy a ampliar para que llegue a ocupar, en el caso ideal, el máximo rango dinámico? ¿Sí? Entonces, para ello, pues simplemente lo que hacemos simplemente hacer o construir una escala. ¿Cómo se usa, cómo se construye esa constante? Pues vamos a hacer lo siguiente. Simplemente, por un lado, debemos nosotros de conocer cuál es el rango dinámico total al que yo quiero ajustar el rango dinámico de mi imagen original. Entonces, vamos a seguir trabajando bajo el supuesto de que las imágenes vienen codificadas en 8 bits. Entonces, mi rango dinámico total será la diferencia entre el límite superior o el valor superior de intensidad menos el valor inferior de intensidad. Entonces, si aquí yo hago esa resta, aquí yo que estaría diciendo, bueno, que el rango dinámico total, ¿cuánto sería? Sería 255 menos 0, pues entonces para una codificación de 8 bits, yo puedo decir que el rango dinámico total es de 255. Bien, por un lado. Y por otro lado, necesito el rango dinámico de la imagen que yo quiero procesar. Entonces aquí el rango dinámico de la imagen que yo quiero procesar, simplemente lo que debemos de buscar ahí cuando estemos procesando la imagen, pues su valor máximo de intensidad y su valor mínimo de intensidad. Una vez que hemos identificado ese valor máximo y ese valor mínimo de intensidad, entonces simplemente hacemos la diferencia, que nos quedaría 120 menos 40 nos da en este caso 80, y diríamos que el rango dinámico para este ejemplo de la imagen sería de 80. Entonces, el factor que yo puedo obtener es, o cómo lo construyo, pues simplemente voy a hacer el cociente del rango dinámico total sobre el rango dinámico de la imagen. ¿Sí? Y ese es el factor que yo voy a utilizar para hacer una redistribución. Vean que eso lo que va a generar es que este rango, cuando yo lo multiplique por ese factor que les acabo de mencionar, es como si, bueno, vamos a suponer que con el cursor yo puedo estirar esto, selecciono este punto y lo regreso hasta el origen. Y luego selecciono este punto y lo desplazo hasta la parte final, ¿sí? Entonces, esto que estamos haciendo de ecualizar es como que dilatar lo que sería este rango dinámico al rango dinámico, perdón, al rango dinámico total. En términos de ecuación, ¿cómo me quedaría? Perdón, me quedaría de esta manera. Fíjense, la constante K que yo debo de encontrar es el cociente del rango dinámico total sobre el rango dinámico de la imagen. Y ahorita, del ejemplo que acabamos de comentar, este rango dinámico total, ¿quién sería? Para esta codificación de 8 bits sería 255 menos 0, y el rango dinámico de la imagen, para este ejemplo que tengo aquí, sería 120 menos 40. Entonces, esta constante, utilizando estos valores numéricos, me quedaría 255 entre 80. ¿Sí?
Entonces, una vez que ya determiné esa constante, vean, aquí simplemente esta sería la ecuación. Dice, la imagen ecualizada quedaría de esta manera. Esta I me representa la imagen original. Vean que estoy restándole este LI. Bueno, aquí creo que no está definido. Bueno, este LI me representa el valor de la intensidad menor de la imagen. Es decir, para el ejemplo que yo tengo, este LI sería este 40. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a interpretar esta ecuación. Vean, ¿qué es lo primero que hace? A todas las intensidades de la imagen original le está restando la intensidad de menor valor. Con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, si yo a todo este rango dinámico de la imagen le resto la intensidad menor, que es el 40, ¿qué estoy haciendo? Pues es que todo esto lo estoy desplazando hasta el 0. Y entonces yo aquí tendría ahora el rango de 0 a 80. ¿Sí? Ahora, una vez que hice eso, pues ya simplemente lo estoy haciendo o lo estoy multiplicando por el factor K, y eso va a generar estirar ese 80 hasta el 255. ¿Sí? Entonces, digamos que la ecualización lineal consiste en eso, en obtener el rango dinámico total, que ya vimos para el caso de una imagen de 8 bits, pues simplemente es 255. El rango dinámico de la imagen, que aquí ya dependemos de los valores que traiga la imagen. Simplemente para obtener este dato hay que calcular el valor máximo, el valor mínimo, encontrar la diferencia y sería este. Es lo que dice aquí abajo. ¿Verdad? Rango dinámico total, diferencia entre el valor máximo y mínimo de la intensidad. Y rango dinámico de la imagen, diferencia entre la intensidad máxima y mínima presente en la imagen. ¿Sí? Entonces, identificados esos valores, principalmente estos de la imagen, pues ya podemos obtener o calcular esa constante. Y luego, igual, de este mismo, de los parámetros que utilicé aquí, uno de ellos fue el valor mínimo, que es este que voy a utilizar aquí. Entonces, antes de multiplicar por la constante, a la imagen, a cada uno de los píxeles, le voy a restar el valor mínimo y a ese resultado lo voy a multiplicar por la constante K. ¿Sí? Esto me debe de generar una matriz con las mismas dimensiones que la imagen original, y además esto ya me va a generar la imagen mejorada en cuanto al contraste. Si nosotros a esta imagen le volvemos a sacar el histograma o volvemos a hacer una estimación de su histograma, vamos a ver el efecto que generamos debido a eso, ¿sí? Que debe de ser una redistribución. A ver, ¿me permiten un momento, por favor? Ok, entonces continuamos. Entonces decíamos que una vez que hayamos procesado nuestra imagen original a través de esta ecuación, la resultante será una imagen ecualizada, y si nosotros de esta imagen ya, vamos a decir, ecualizada de forma lineal,
volvemos a hacer una estimación de su histograma, pues ahí observaremos el efecto de la redistribución de intensidad. ¿Sí? Y bueno, aquí es simplemente como ejemplo, después de haber aplicado esa ecualización, vean, aquí tenemos el histograma de la imagen que vimos previamente. Voy a regresar algunas láminas. Vean, es este, ¿sí? Esta es la imagen original. Este es su histograma, ¿sí? Decíamos que estaba concentrado en el, vamos a decir, en el centro del rango dinámico total, donde eran puros niveles de grises, por eso que aquí se ve todo grisáceo, ¿sí? Por un lado. Entonces vean que su rango estaba entre, decíamos, 90 a 150. Entonces la idea de mejorarlo pues era redistribuir o dilatar ese comportamiento hacia todo el rango, o sea, hacia el rango dinámico total. Entonces aplicando esta ecuación, vean a lo que llegamos, ¿sí? El histograma se dilató y quedó ahora de esa manera. Obviamente este histograma se calculó a partir de esta imagen. Entonces, para poder calcular el histograma, acuérdense que necesitamos la imagen. Y bueno, el resultado de imagen está está hasta acá adelante. Ahorita, de momento, dejemos de lado esta tercera imagen. Sería este. Fíjense, por el momento veamos estas dos primeras. Esta es la imagen original, su histograma, y luego vean después de aplicar la ecualización lineal. Vean cómo ya vamos a decir, como capa gris que tenía, se difuminó. E incluso la imagen o el objeto que aparece en la escena ya se ve un poco más claro. Entonces, de esta imagen, si calculamos su histograma, vean que es este que apareció, que aparece redistribuido, ¿sí? Redistribuido de forma lineal, que quiere decir que cada una de las barras del histograma, vamos a decir que cumple con una separación constante, ¿sí? La tercera imagen, bueno, y ese es el segundo procedimiento corresponde al segundo procedimiento de ecualización, pero bueno, eso lo describiremos después. Ahorita nada más veamos cómo sigue en efecto la imagen o ya como imagen, el que nosotros hayamos modificado o procesado esa imagen original, pues sí logramos una mejora en cuanto a la imagen, ¿sí? En particular, mejora porque vamos a decir que se puede distinguir de mejor manera lo que serían detalles del objeto que aparece ahí en la escena. En particular, bueno, se puede ver ya un poco más claramente lo que serían por ejemplo, las letras. Vean cómo resaltan de lo que sería ahora sí el fondo de la imagen, a diferencia de la imagen original, donde si aplicamos ahí directamente quizás la operación de umbralización, puede ser que algunos detalles de las letras se confundan con el fondo de la fotografía. Sin embargo, después de hacer una mejora, y si a esta imagen resultante le aplicamos un método de umbralización, pues podemos lograr mejor separación entre los objetos de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, bueno, también aquí en alguna sesión previa, algún compañero preguntaba, cuando hablábamos de la rutina de la umbralización, de cómo seleccionar el umbral, ¿sí? Para poder separar los objetos que aparecen en escena. Vean que si nosotros construimos un histograma, pues ya nos podemos dar una mejor idea
o podemos tomar algún criterio para poder separar algunos objetos de interés. Así como describimos la función de umbral, pues esa función de umbral básicamente lo que nos pedía era que le pasáramos un nivel de referencia, y a partir de ese nivel de referencia, pues los resultados que íbamos a obtener en una imagen resultante o binarizada, pues iban a ser niveles de saturación. Entonces, por ejemplo, hablemos aquí de la imagen original. Vamos a suponer fíjense, vamos a suponer que nos interesara, ¿qué sería? Bueno, binarizar la imagen con la intención de separar el texto del resto del fondo de la fotografía. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos separar el texto a través de una tarea de umbralización, como básicamente en la imagen horizontal tenemos una capa gris, pues nosotros a lo mejor aquí podemos hacer una prueba seleccionando un umbral de 100 y ver aquí qué resultado nos arrojaría. Entonces, si hacemos esa misma prueba, pero ahora con la imagen mejorada, vean que aquí el umbral de 100, otra vez lo voy a tener aquí, y a lo mejor voy a tener un mejor resultado. Fíjense, aquí después, aquí aplicando la función de umbral, todos los valores por debajo de 100 los va a mandar a 0 o a nivel o a tonos oscuros, y todos los valores por encima de 100 los va a mandar a color blanco. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos que hacer una comparación para verificar cuál de las dos imágenes tiene mayor facilidad de identificar o separar objetos con la operación de umbralizar. ¿Sí? Les digo, aquí pareciera que quizás esta imagen ya después de ser ecualizada, pues ya tiene un mejor comportamiento y ya podemos nosotros aplicar un umbral para poder separar objetos del fondo. ¿Sí? Entonces, a partir de revisar los histogramas, nosotros también podemos sugerir algunos umbrales. Vean aquí otro detalle. Aquí vean en estas barras, bueno, aquí se distinguen más estas intensidades que están en el rango, vamos a decir, de entre, no sé, 190 y 200. ¿Sí? A lo mejor estas intensidades que aparecen aquí, eh, bueno, ya cercanos al color blanco, me van a representar información también aquí de parte del texto. Es decir, yo aquí pudiera definir un umbral en esta parte y separar, o me voy a quedar con estos tonos blancos y todo lo demás lo voy a hacer oscuro. Por ejemplo, este tipo de detalles como donde aquí se ve claramente intensidades de color claro, pero que aparecen en menor cantidad junto con estas otras. Por ejemplo, este tipo de detalles aquí no se puede apreciar, ¿sí? Y a lo mejor aquí sería más complicado tratar de identificar o definir un valor de umbral que en esta parte. Aquí incluso pudiéramos tomar este valor de umbral y a lo mejor el objeto que nos interesa tiene estos tonos. O bien, podemos modificar nosotros la función para hacer una función de umbral llamada con histéresis, donde esa histéresis, a lo mejor en lugar de tener un solo umbral, yo le pongo dos umbrales y a lo mejor lo que me interesa son los objetos que caen dentro de este rango de intensidades. Y así ya puedo quitar estos y puedo quitar estos y a lo mejor ya estoy resaltando más las características. Entonces, vean que ya estamos ahí manipulando igual otra vez la imagen con una función de umbralización que ya conocemos, pero ahora nos estamos orientando un poco más aquí con el histograma para poder resaltar
la información o los objetos que necesitamos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí así lo que quería mostrar aquí con este ejemplo era cómo la ecualización nos permitía redistribuir el rango dinámico limitado de una imagen a casi un rango dinámico completo. Y bueno, como consecuencia, o más bien la consecuencia de obtener este tipo de histograma, pues vean cómo si hay una mejora significativa de la imagen en relación a la imagen original. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario de esto, de la ecualización lineal. No, profe, todo ha estado muy claro. Ok, bueno, fíjense. A ver, ahorita a ver si en unos 10 minutitos intentan hacer esta ecuación, o más bien hagan esa ecuación con una de las imágenes que tienen. A ver qué obtienen. Aquí este rango dinámico total, acuérdense, como son imágenes de 8 bits, es 255. Lo único que hay que hacer con la imagen que hagan es capturar esto, ¿sí? Es decir, el máximo y el mínimo. Para obtener el máximo y el mínimo de la imagen, pues ahí dentro de MATLAB pueden utilizar el comando max y el comando min. Así como tal, profe, max de Sí, la... le ponen max y como parámetro le pasan la imagen. Ah, bueno, aquí acuérdense que la imagen debe de estar en tonos de gris, quiere decir que es un arreglo bidimensional. Sí, miren, ahorita si tienen ahí abierto MATLAB, rápidamente hagan una pequeña prueba, generen una matriz de ceros. No, perdón, no, más bien carguen una imagen para irles diciendo cómo utilizar el comando de máximo y mínimo de MATLAB. Obviamente si trabajáramos en lenguaje C o en otra plataforma donde no tuviéramos una librería que ya incorpore la función, pues hay que acudir a hacer un algoritmo para hacer ese cálculo, ¿no? Pero ahorita, bueno, no es el objetivo, sino simplemente utilicemos este que ya viene. Si tienen ahí abierto MATLAB. Sí, yo lo tengo abierto, profe. Ok, ya me la carga una imagen en nivel de gris. Si ya la tienes, nada más para ratificar ahorita lo que les comento, ahí en el editor de comandos, ponle max y le pasas como parámetro la imagen y ya dale enter y me dices qué hace. Ok. ¿La imagen que tengo cargada? Sí, que está en grises, ¿no? O si no, primero pasarla a grises para que sea una matriz de 2 dimensiones. Tiene que ser entre paréntesis, profe, el Sí, parámetro. si le ponen max, abren paréntesis, le ponen el parámetro, cierran paréntesis. Okay. No me apareció nada. Ah, pero le pusiste punto y coma. No. No, entonces todavía está pensando, ¿no? O no te arrojó ningún resultado. No, me regala todas las columnas. Ah, ya, ok. Eso es lo que esperábamos. En los comandos de max y de min, lo que te calculan, si tú le pasas como parámetro un vector, si te dan el valor máximo o mínimo de ese vector, es decir, hablando de una matriz de una dimensión. Aquí como estamos en imágenes, son matrices de 2 dimensiones, o estamos trabajando con matrices de 2 dimensiones, cuando tú utilizas el comando máximo o mínimo, lo que te regresa como resultado es, por ejemplo, hablando del comando max, te va a regresar el máximo de cada columna. Por eso es que el resultado te lo regresa en un vector. En este caso, como a nosotros lo que nos interesa es el máximo global, entonces vamos a utilizar el comando máximo de forma anidada. ¿Cómo es eso? Primero, haces comando max
y le pasas como parámetro la matriz, ¿no? Eso te va a regresar un vector. Entonces, vuelves a ejecutar el comando max y como parámetro le vas a pasar, bueno, dos opciones, ¿no? Primero, que en una variable tú rescates o apliques el comando máximo una vez. Y ahí en esa variable auxiliar vas a tener un vector. Y entonces le vuelves a aplicar el comando máximo a esa variable auxiliar y ya vas a tener el máximo global. Y ese es el dato que estamos buscando, esa es una opción. Otra opción es que hagas lo siguiente, pones max, abres paréntesis, pones max, abres paréntesis, le pones la variable de interés, cierras paréntesis y ya le das enter. Y eso te va a regresar un solo valor, que es un máximo global. Sí, ya pude. Ok. De esa misma manera, utilizas el comando min y ahora sí el resultado, pues ya lo puedes respaldar en una variable donde tú sabes que ya tienes el valor máximo de la intensidad de imagen y el valor mínimo. Entonces, bueno, de favor todos sigan estas indicaciones y a ver si ahorita alguien puede ofrecernos algún resultado al respecto de esta ecualización. No importa cuántos max pongamos. Ahí no entiendo la pregunta. ¿Cómo cuántos más? Ahorita nos explicaba que podemos poner un max adentro de un max. Es correcto. No importa la cantidad de que pongamos. Bueno, en realidad no importa, pero bueno, ahí sí no tendría mucho sentido a menos que hablaras de un arreglo de más dimensiones. La verdad no he probado hasta cuántos tolere, en principio te debe soportar los que tú quieras, pero pues si ya te va a dar el mismo valor, pues no tendría mucho sentido. Pero no, te digo, en lo particular no he probado hasta cuántos puede, pero no debe de tener inconveniente de que sean 3 o 4. Ok, sí, ya me dio Ok. el máximo y el mínimo. Entonces ya con esos datos, máximo y mínimo, pues ya pueden ahora sí calcular en otra variable esta constante K. Bueno, sabiendo que el rango dinámico total que estamos utilizando es 255, no pierdan de vista eso. Entonces, fíjense, si ya capturaron el máximo y el mínimo, ya pueden hacer ¿cómo se llama? Bueno, ya pueden calcular la constante K y ya simplemente, bueno, ya una vez que tienen la constante K, ya pueden creo que escribir de manera directa esa ecuación. Y bueno, ¿Qué, aquí ahorita, sí, qué había comentado que era LI? es el valor mínimo de la imagen, o sea, también ya lo calcularon. Ok. Y aquí, bueno, también un comentario, ¿no? Si la imagen de origen que capturaron ya tiene buen contraste, pues ahorita que hagan la ecuación o la operación, pues no van a observar muchos cambios. ¿Sí? Que es el caso que yo les mostraba, déjenme ver si aquí en esta presentación se mantiene la imagen. Que les digo, si hay bueno, por ejemplo, esta imagen, como pueden ver su histograma, pues sí ocupa todo el rango dinámico. Si nosotros le aplicáramos esa ecuación a esta imagen, pues la verdad ya no veríamos mucho cambio porque ya está bien contrastada, es decir, está ocupando básicamente todo el rango dinámico. Si la imagen que tuvieran presentar esta característica
de origen, pues no vamos a observar mucho cambio. Sin embargo, alguna imagen que no presente eso, que es, bueno, que es esta, que está capturada así con muy mala calidad, pues es simplemente con la intención de que vean los resultados. Bueno, pero también les digo, este es un caso muy extremo, ¿no? Ahí es donde más se va a apreciar el efecto de una ecualización. Entonces, a ver si alguien nos alcanza a compartir sus resultados. A ver, el compañero Pérez Quesada, déjenme ver. Profe, haga de cuenta cuando nos explicó lo del contraste, Ajá, yo ya había implementado algo similar, sí, pero al momento de, creo que tengo el procedimiento bien, ok, pero al momento de realizar, bueno, que me imprima la segunda imagen ya modificada, me ajá, imprime casi lo mismo que la primera. Y según yo, el rango va desde 20 ujú. hasta 162, pero igual no se ve una diferencia. Ah, ok. Entonces, tu imagen de origen, su rango, lo tienes, bueno, su máximo te dio 160 y algo y su mínimo 120. Me dio 20. Perdón, 20. De 20 a 160. Ujú. Ok. Y luego sí, después de eso sí hiciste lo de la ecuación. Sí, Ok. Y ahora, a esta imagen resultante, a ver, más bien a esta imagen resultante, ¿le puedes calcular su valor máximo y mínimo? ah, deje, lo intento. Es que yo lo Sí. hice con, como lo había hecho antes, Ok, hice ciclos. ok, está bien. Sí, sí, no hay problema. Aquí digo, independientemente de la estrategia que sigas, no debe de haber resultados. Los resultados deben de ser los mismos, más bien. Ya sea que hagas tu programación de manera iterativa, o así en este caso, que podemos, bueno, que la ecuación nos permite escribirla de manera directa, pues tampoco hay problema. El resultado debe de ser lo mismo. Nada más ahorita si tienes tu imagen resultante, a ver si le puedes calcular el máximo y el mínimo para ver si ahí hubo cambio. Sí, déjenlo, hago rápido. Eh, Sí, me sale que es el máximo 255 y el mínimo 0. o sea, ahí sí hubo cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dices que al momento de mostrarla, la imagen Eh, te aparece casi igual. A si mí me quiere, pasa lo mismo. Ok. Ok. A ver, después de que ¿cómo se llama? No, déjame ver. Es que yo creo porque usamos una imagen que está de alto contraste, ¿no, profe? A ver, ¿alguien la puede proyectar? A ver, para verlas, la original y la resultante. si gusta yo. Por favor. Bueno, Aquí lo que tendríamos que corroborar, tendríamos que ver los histogramas. Porque les decía, si el histograma de su imagen original eh, ya presenta una cierta distribución, al menos esta ecualización lineal difícilmente la va a mejorar. Aquí, a ver, mm, bueno. Aquí está el primero, ah, el de este máximo que era 182 y el mínimo que era 20. del original, ajá. Ajá, ya después de modificarlo me da 255 y 0. Ok. Entonces, la figura 1 y la figura 2 no noto mucha diferencia.
Si acaso aquí se ve más Bueno. claro que acá. Bueno, sí hay diferencia. Bueno, efectivamente son muy leves, pero creo que bueno, creo que sí hay mejoras. De hecho, yo sí veo que resalta más el mouse respecto al fondo. Sí, aquí se ve de hecho más oscuro en esta parte. O sea, en general todas las capas del mouse, por ejemplo, fíjate aquí en la región de iluminación, o donde se ve así lo brilloso en el mouse, sí se ve ahí más, como que más, se ve más distribuido la iluminación que la que tienes en la imagen original. En la imagen original se ve como que muy concentrada, o está todavía más brilloso. Y acá en la imagen resultante que tienes, como que sí veo que se alcanzó a difuminar un poco más. También siento que el contorno de aquí. Ajá, y en general yo veo que todo el objeto, todo el mouse, sí se contrasta más del fondo en relación a la imagen original. Entonces, bueno, creo yo que el resultado está bien, a reserva de que veamos los histogramas. ¿Vale? De hecho, Ok. bueno, también acuérdense que ya vimos el histograma, también vayan pensando en cómo hacer una función para hacer el histograma. Aquí creo que en MATLAB hay una función que se llama imhist, que es para hacer el histograma. Pero bueno, también como ejercicio, eso sí les voy a pedir que hagan ustedes, una función para que calcule el histograma. ¿Vale? Entonces, creo que el resultado sí es adecuado, sí se ven cambios muy, vamos a decir en principio, no muy notorios, pero bueno, ya si observamos detallitos, sí se va a observar todo, bueno, sí se observan o sí sobresalen mejores detalles. O sea, en general sí hay cambios, tú ya demostraste que sí hubo un ajuste porque ya viste que en la imagen resultante tienes el valor máximo en 255 y el mínimo en 0. Entonces, si hubo una redistribución, aquí simplemente para corroborar qué tanta mejora hubo, pues sí es guiarnos con los histogramas. Porque sí vamos a decir que a ojo, así como lo estamos haciendo, pues sí está muy, bueno, sí se pueden apreciar cambios, pero es complicado hacerlo así a ojo. Entonces yo creo que una buena guía que podemos tener es observar los histogramas. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que aquí sí hubo el efecto de la mejora, ahorita guiándonos por el valor máximo y mínimo que encontraste. Sí, está bien, pues. Sí, pero sí estuvo bien. No sé si alguien más quisiera compartir una imagen. Yo lo hice, pero me pasó exactamente lo que Ulises. Se Ok. nota muy poco. Bueno, entonces, igual ahorita lo pueden verificar sus resultados calculando el histograma de la imagen original y resultante. Háganlo bueno, por el momento háganlo ustedes con el comando de imhist, IMHIST, para que vean los histogramas de uno y otro. Pero sí les voy a pedir que cada quien va a hacer una función para calcular el histograma de una imagen. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, vamos a dejar la sesión hasta ahí el día de hoy y continuamos mañana. Si no tienen algún otro comentario, bueno, terminamos por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Gracias, profe, que esté bien, nos vemos. De nada, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, que estén bien.